organizaciones en Alemania y me pareció una oportunidad muy interesante para vivir en el extranjero y tener una experiencia cultural diferente. Vale, Janina, muchísimas gracias. Christopher, en tu caso, ¿por qué este campo? Listo. ¿Sí me escuchan bien? Ya. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, muchas gracias a la maestría por la invitación a este espacio tan interesante de intercambio de experiencias. Bueno, en mi caso es muy similar a lo que dijo mi compañera. A mí también, o sea, yo ya llevo muchos años enseñando no solo a niños, sino también a estudiantes, trabajando en este proyecto PERLE que mencionaste al inicio, Alejandro. Pues y eso quiere decir que a mí me gusta mucho el trabajo como docente, pues lo básico. Y luego, pues yo he tenido la oportunidad de hacer diferentes tipos de intercambios a nivel europeo, pero también a Estados Unidos, pero para trabajar como profesor de idiomas en un colegio bilingüe. Y pues eso ha generado el interés de hacer intercambios culturales y yo he visto como con esas oportunidades que mencionó Janina, que existe eso como también a nivel laboral, es decir, que con organizaciones como el DAD, Goethe o otras instituciones que promueven intercambios se puede combinar esos dos intereses, ¿no? O sea, enseñar en general, pero también idiomas, combinando con la experiencia de intercambio intercultural. Y así, pues yo el año pasado estuve trabajando en Barranquilla, en la Universidad del Norte, también como asistente de idiomas. Y pues eso básicamente me abrió la puerta a pensar un poco más para allá y empezar a buscar trabajos que se combinan con el interés y con esa oportunidad de enseñar en el extranjero. En general, pues el aprendizaje de otro idioma, o sea, el multilingüismo siempre viene con el aprendizaje de culturas, que a mí también me interesa, y eso también, o sea, empezando empezando a enseñar el alemán a personas de otros países, uno también empieza a reflexionar sobre su propia cultura. Y eso a mí me pareció muy interesante, la verdad. Y bueno, yo creo que por ahora espero que haya sido suficiente para responder a esa pregunta. Ya. No, muchísimas gracias a ustedes. Vamos con la siguiente pregunta. O sea, parte de este conversatorio es efectivamente, digamos, que ir más allá de las nociones preconcebidas, y claramente ustedes lo están haciendo. Y en este caso particular es, digamos que, bueno, Christopher ya me conoce de hace un tiempito, entonces sabe mi pasión por el alemán, la cultura, la lengua alemana. De hecho, también tengo a un amigo mío aquí, que aquí está, Matius. Hola, Matius, gracias por unirte. Muchísimas gracias. Hola, profe. Hola a todos. Hola, Matius. Matius, de hecho, vivió en Alemania y yo siempre le he dicho, uy, qué chévere. Y él cuando nos hablaba de su experiencia en Alemania, pues era maravilloso. Y particularmente se trata de romper esa, insisto, la dicotomía inglés-español que sabemos que se queda corta en los espacios, digamos que interculturales y multilingües. Y precisamente pensando en estos espacios, ya ahora quisiéramos abordar la experiencia de ustedes. Recuerden, aquí las estrellas son ustedes dos, entonces pues quisiéramos abordar el eje de las experiencias personales a nivel docente, de Christopher y Janina. Entonces, bueno, empezamos aquí con Christopher y pasamos a Janina. Entonces, Christopher, ahora sí, cuéntanos acerca de tus experiencias en la enseñanza del alemán en Alemania y en Colombia. O sea, ¿cuáles son como esas situaciones que han observado, ya sea de experiencia propia, o sea, ustedes como profes, o que ustedes observaron en terceros? ¿Cómo es enseñar alemán en Alemania, a personas inmigrantes, a niños que aprenden el alemán, y cómo es enseñar alemán aquí en Colombia? No sé, ¿qué nos puedes contar de tu experiencia, Christopher? Listo. Bueno, primero de todo, yo estoy muy feliz con mis estudiantes colombianos, que todos y absolutamente todos son muy amables, muy preciosos y muy motivados. Eso me alegra mucho y yo creo que cualquier profesor aquí presente sabe que eso es muy importante para que las clases sean pues fructíferas, ¿no? Eso como una base.
Y yo estoy viendo que muchas veces la motivación de los estudiantes de aprender el alemán se basa en el interés general de Alemania, ¿no? O sea, de Alemania como destino laboral, destino académico, de pues el interés por ejemplo, investigadores importantes que sean alemanes y que tienen que ver con su carrera de estudios. Por ejemplo, el otro día estaba asesorando un grupo de estudiantes que se ganaron una beca para irse a un intercambio de como 2 semanas a Alemania, y yo de interés estaba preguntando cuántas personas quisieran hacer o seguir estudiando en el exterior. Y pues la mayoría de esas personas dijeron que sí, quisieran, y un gran porcentaje también que quería estudiar en Alemania. Entonces yo veo que la motivación, por lo menos aquí en la Univalle, también muchas veces se basa en ese interés general del país. Pues ya llevo 2 años trabajando en Colombia y promoviendo la lengua y cultura en el país. Y pues en general, como había mencionado, el interés aquí es muy grande, sobre todo en ciertas áreas de conocimiento como ingeniería, física, filosofía, filología, psicología, entre otros, por esos fuertes en la investigación en Alemania. Y, por ejemplo, yo he tenido un estudiante en mis clases que leía sus libros de Vale, física. vale. Bueno, en eso me sumo, de hecho también, bueno, Christopher sabe, perdón, Christopher, ya terminaste, qué pena, disculpa. ¿Sí, sí me escucha bien? Sí, es que pensé Listo. que había tenido tu idea, sorry. No, es que yo había mencionado a mi estudiante que estaba de la carrera física y leía sus libros, su literatura en alemán, y me pareció muy interesante, o sea, muy impresionante. Y sí, eh, eso es como mi respuesta a la pregunta. Vale, Christopher, muchísimas gracias. Y Anina, tu turno, cuéntanos, enseñar alemán en Alemania y alemán en Colombia. Sí. ¿Cuáles son tus experiencias? Cuéntanos. Sí, bueno, es una situación muy diferente. Yo enseñé alemán en Alemania no solo a niños, también a jóvenes en una escuela secundaria, también a adultos, a refugiados. Y yo noté que, en primer lugar, en Alemania siempre hay cursos muy heterogéneos. Entonces, los participantes vengan de países diferentes, tienen lenguas maternas diferentes. Muchas veces, por ejemplo, yo no tenía una lengua en común con los participantes de mis cursos. Entonces, yo tenía que empezar con un curso de nivel A1 solo con alemán. Y aquí en Colombia, por ejemplo, yo puedo explicar las cosas en español y yo puedo hablar más español en los cursos básicos. Y eso es, claro, es más fácil al inicio porque puedo explicar la gramática, por ejemplo. Y también aquí los cursos son muy homogéneos. Todos estudiantes, todos del mismo país, pueden hablar entre ellos. Entonces, yo noté que en Alemania me parece que la enseñanza de alemán para mí era más difícil, porque yo tenía que encontrar caminos creativos para la enseñanza. Muchos con mis manos o con mi cuerpo o con imágenes, con vídeos y así. Por otro lado, las personas que ya están en Alemania aprenden el idioma más rápido porque tienen la necesidad de aprender alemán para sobrevivir en Alemania, básicamente, para hablar entre ellos, para hablar conmigo. Y además tienen más práctica en su vida cotidiana. Y en Colombia, bueno, la gente tiene menos acceso al alemán y sí, menos práctica. Alemán es un idioma muy extraño a veces. Entonces, puede ser que eso hace el aprendizaje más lento o sí, más difícil. Entonces, hay como cosas que son aquí más fácil porque, por ejemplo, tenemos un idioma en común, o cosas que son en Alemania más fácil porque la gente, bueno, normalmente aprenden más rápido.
Pero tengo que decir que, como Christopher también dijo, que la gente en Colombia que aprende alemán tiene mucha motivación porque quieren, por ejemplo, vivir en Alemania, estudiar en Alemania, investigar en Alemania. Entonces, también es una situación muy chévere porque la mayoría de las personas verdaderamente quieren aprenderlo y eso, claro, eso es más divertido entonces, también para mí. Vale, Janina, Christopher, muchísimas gracias. Ustedes abordaron dos puntos, digamos, que son cruciales y tienen que ver, uno, con el proyecto de vida. De hecho, muchas personas aquí nos incluimos, de hecho, Matthews, yo sé que Matthews también tiene este proyecto de vida, la misma Valentina y yo tenemos ese proyecto de Deutschland. Bueno, Valentina está un poquito más abierta a Bélgica, Francia, pero digamos que es común y claramente es una fuerza motriz muy importante, junto a las enormes posibilidades académicas que nos ofrece, bueno, la lengua teutona, o sea, y Alemania como tal ofrece unas oportunidades de estudio muchas veces incluso mejores que las que ofrecen otros países como Francia, Estados Unidos o Canadá, que digamos que están en el top. Bueno, particularmente también llama la atención que esto impacta de forma directa la motivación de sus estudiantes, porque claramente, bueno, yo soy profe de inglés y digamos que, he vivido las experiencias como estudiante de inglés, profe de inglés y he sido estudiante de alemán en el centro de lenguas. Y claramente yo me pongo a mirar me vi a mí mismo como estudiante y vi a mis compañeras y compañeros como estudiantes y, la motivación es light years, o sea, años luz. ¿Cómo diría en alemán? Lichtjahre, sorry. Lichtjahre. Lichtjahren, dankeschön. Entonces, está años luz de la motivación que tienen algunos estudiantes míos en mi clase de inglés. Y eso, digamos que lo une a la siguiente pregunta, porque algunos de nosotros tenemos una fascinación enorme hacia el pueblo alemán, hacia lo que es Alemania hoy, en el siglo XXI. Y yo sé que claramente, bueno, meto a Matthews porque también lo conozco, fue estudiante mío, y lo siento, Matthews, pero te voy a estar mencionando toda la sesión. Y ahí vamos para la siguiente pregunta. Entonces, partiendo desde ese punto de las diferencias, de la motivación que tenemos en Colombia, de la cuestión del proyecto de vida, incluso hasta cierto punto el fenómeno de usar varias lenguas en la clase, cómo facilita la enseñanza. Vamos al otro punto que tiene que ver ahora sí con la cultura alemana. Que hablamos, que nos referimos a una Alemania de Goethe, de Mozart, de Wagner, una Alemania rica en poesía, en literatura, en ingeniería, y una Alemania ahorita, empoderada, grande en Europa. Entonces, bueno, quisiéramos saber, hoy me gustaría empezar con Janina, ¿cómo recomiendas o cómo te abordas, la cultura en tus clases de alemán, Janina? Escuchamos. Ok. Bueno, como yo soy alemana, creo que ya estoy abordando la cultura alemana, porque en mis clases la gente me están haciendo muchas preguntas sobre Alemania todo el tiempo. Entonces creo que todo el tiempo estoy como hablando sobre Alemania, sobre cultura. Sí. Generalmente yo recomiendo utilizar materiales auténticos en las clases. Por ejemplo, algunos vídeos de YouTube. Hay el canal de YouTube Easy German. Esto es un canal muy bueno. Hacen vídeos con subtítulos, siempre hacen entrevistas a la gente sobre algunas preguntas culturales. Entonces, o también el sitio web Deutsche Welle es muy bueno porque hay muchos materiales auténticos para todos los niveles de alemán. Sí. Bueno, también los libros de enseñanza de alemán contienen muchos temas culturales. Pero me pregunto muchas veces qué es la cultura alemana, porque cultura es un término, es un constructo y
hay una delgada línea entre cultura y estereotipo, y para mí es importante no crear estereotipos, no acabar con los estereotipos sobre Alemania. Por ejemplo, que no todos los alemanes toman cerveza o van al Oktoberfest, o no todos son puntuales, no todos trabajan todo el tiempo, no todos son ríos. Es como, no me gusta decir, en Alemania es así, en Colombia es así, los alemanes son así, los colombianos son así. Porque cada persona es diferente, cada persona lo hace diferente, y claro que hay muchas cosas culturales sobre que uno puede hablar, pero hay que tener un poco cuidado con eso, en mi opinión. Janina, muchas gracias. Ahora que hablabas de Deutsche Welle, me acuerdo de una película con la que estudiaba, Nikos Beck, que me acuerdo precisamente, bueno, ustedes como profes de alemán saben, ahí puse el link, es maravillosa, la tienen que ver. Matthew, te la recomiendo, míratela, es muy, muy bonita, muy chévere, desafiante. Muy, muy chévere. Bueno, Christopher, ¿cómo recomiendas? Dime. Bueno, dos cositas. Una cosa, pues yo también recomiendo mucho este enlace que acabas de mandar, el Nikos Weg. De hecho, es de la Deutsche Welle, y yo creo que es una de las maneras más, bueno, entre comillas, sencillas, gratuitas y más auténticas que se puede tener para llegar a un nivel bastante alto en el alemán. O sea, si no estoy mal, el Nikos Weg, o sea, el camino de Nico, que es un inmigrante que llega a Alemania sin conocimientos de alemán, aprendiendo poco a poco de la cultura y del idioma alemán, para hasta llegar hasta un B1. Entonces, eso sí le sirve mucho y he recomendado. Primero. Segundo, o sea, yo estoy muy de acuerdo con lo que dijo Janina. Yo creo que básicamente mi recomendación para abandonarla es para, pues, abordar cultura en clases de lenguas, es abandonar la evaluación de las culturas. Es decir, no se trata de comparar y decidir cuál cultura es mejor o más desarrollada, como que son mejores estereotipos, maneras de comportarse, etcétera, sino se trata de apreciar culturas en generales y comportarse de forma tolerante y abierta con ellas. Y yo, o sea, eso es como mi pauta, mi regla en mis clases, para tratar el tema de la cultura alemana en Alemania. Y lo que dijo Janina, pues si a nosotros nos hacen la pregunta ¿qué es la cultura alemana? Yo creo que las respuestas de Janina va a ser muy distinta a la mía. Y igual que nosotros vamos a preguntar a un costeño qué es la cultura colombiana, va a decir como otras cosas que un pastuso, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que pues cultura es un concepto y cada persona tiene una percepción individual de su cultura, de sus subculturas. Y yo incluso puedo tener, o sea, y eso no se limita a una nación o a unas fronteras, sino yo también puedo como aceptar o implementar como comportamientos culturales de otras culturas, ¿no? O sea, por ejemplo, yo llevando 2 años aquí, estoy desayunando mi arepa, ¿no? Mientras abordando el tema del desayuno en la clase, en el desayuno alemán, pues mis estudiantes se preguntan como, pues, ¿y la arepa, el pan de bono y el agua panela caliente, ¿no? Entonces ahí hay como mucha oportunidad de hablar de temas muy básicos, explicando y involucrando, implementando cultura alemana o cultura de cualquier otro país. Vale, Christopher, Janina, muchísimas, muchísimas gracias. Es notoria la visión, o sea, su engagement, su compromiso en la cuestión de ir más allá de los estereotipos, de no pintar una misma imagen del alemán, porque pues claro, o sea, en mis clases de alemán me acuerdo que la profe nos hablaba de los tipos, la forma de pronunciar la ich o ich, por ejemplo, una cosa muy básica a nivel fonológico y fonético de la sociolingüística. Y bueno, pues también está la cuestión de estas visiones que son mucho, mucho más profundas, y efectivamente Christopher las abordó aquí. Una cosa es cómo representamos la cultura alemana, Christopher, y cómo la representa Janina, y asimismo, pues, cómo nuestra audiencia la ve. Por ejemplo, lo que Valentina puede decir de la cultura colombiana,
va a ser muy diferente a lo que de pronto Matthew, Salomé o mi amigo David van a decir. Entonces, digamos que más allá de los estereotipos es una de las misiones como profes que tenemos. Y esa, digamos que ese compromiso de ir más allá de los estereotipos, digamos que de presentar una idea de cultura no estática, sino dinámica, multidimensional, multimodal, digamos que nos lleva al siguiente punto, porque siempre terminamos encontrando con que somos criaturas políticas, somos criaturas que están en un mundo, en un contexto. Entonces quisiéramos abordar, bueno, este punto de que, vale, si bien ha habido un auge, digamos que en la necesidad y el interés a aprender el alemán, particularmente pues en Colombia, en Cali, en esta universidad, de todas formas está el desafío de que hay otras lenguas, de que está la presencia imperante y casi que impuesta del inglés. Entonces, ustedes, Janina, Christopher, ¿qué desafíos encuentran en la enseñanza del alemán en un mundo que cada vez es más anglófono? Qué dificultades, no más que dificultades a la hora de, digamos que, desafíos, pruebas a superar en esta situación en el alemán. No sé si de pronto Christopher empieza y luego seguimos con Janina. Listo. Sí, en muchos países en el mundo que no sean anglófonos, el segundo idioma que se aprende después del materna es el inglés, ¿no? Y eso es un desafío, hay que destacar, hay que decirlo como es, para aprender el alemán. ¿Y cómo lo tratamos? ¿Qué es la idea? Por ejemplo, aquí en la Universidad de Bahía, y en este momento quiero dirigirme sobre todo a los participantes en esta charla que estén interesados en el alemán. Bueno, es lo que dices, Alejandro, ¿no? El acceso al idioma en la vida cotidiana. Por ejemplo, es muy fácil tenerlo cuando se trata del inglés, a través de la música, las redes sociales, hasta un grado que incluso se usan anglicismos en el español, ¿cierto? Yo no conozco muchas palabras alemanas que se usan en el español en Colombia. Bueno, a lo mejor me pueden dar algunos ejemplos, ¿no? Sin embargo, eso hace que el contacto al idioma inglés es mucho más sencilla y mucho más sutil. Entonces, yo sin un esfuerzo muy grande puede seguir mi proceso de aprendizaje afuera de la clase. Y eso es lo importante, porque, o sea, el proceso de aprendizaje se realiza en una pequeña porcentaje en las clases, sino afuera de las clases también es importante seguir aprendiendo, ¿no? Y bueno, o sea, las ofertas en general son mucho más amplias debido a la cantidad de anglohablantes. Y esta dificultad fue una de las razones aquí en la escuela porque yo decidí crear un espacio que enfrenta este problema. Y ese espacio lo llamamos espacio de aprendizaje, en alemán sería el Lernraum, solamente para el alemán. ¿Cuál es la idea? El equipo, pues nosotros los profesores, trabajamos junto con un monitor que tiene un nivel relativamente alto de alemán y, o sea, literalmente creamos un espacio físico donde estudiantes de alemán pueden ir para seguir practicando su idioma, o sea, el alemán. ¿Y cómo? Porque ahí implementamos una biblioteca de libros alemanes que corresponden a los niveles de los estudiantes. Ahí implementamos juegos en alemán, monitorías en alemán, clubes de conversaciones, entre otros. O sea, amplificamos el acceso al idioma afuera de las clases, afuera de las salas. Y pues yo dirijo esa biblioteca que nos brinda en este momento el DAAD. Y además, un extra es que nosotros creamos una comunidad donde proporcionamos mucha información o material que acompaña a los estudiantes en su proceso de aprendizaje. Por ejemplo, yo creo que esta semana fue que el Volkswagen, el Golf, que es uno de los carros más vendidos a nivel mundial, cumplió 50 años. O sea, ahí tenemos esta comunidad donde publicamos más informaciones, más vínculos al idioma y a la cultura alemana. Y así intentamos amplificar las ofertas afuera de la clase. Y bueno, o sea, esas son las medidas que implementamos en este momento para enfrentar este problema. Y se trata básicamente de aumentar la visibilidad del alemán
en la vida cotidiana y así lo enfrentamos. Vale, Christopher, muchísimas gracias. No, igual, tú me estás hablando de estas cosas y yo estoy como que, bueno, como maestría, ¿qué puedo hacer? Porque pues tengo un interés muy particular en el alemán y bueno, luego me gustaría sentarnos a charlar de la forma en la que la maestría puede apoyar de cualquier manera. Listo. Gracias. Gracias, Christopher. Yanina, ¿qué desafíos Sí. encuentras? Bueno, yo de hecho encuentro también esos desafíos que Christopher ha mencionado. ¿Sí? Sí, que el acceso de alemán es mucho más difícil y eso afecta cosas que, por ejemplo, la pronunciación de alemán es muy diferente a la pronunciación de español y si uno nunca ha escuchado ni una palabra alemán en su vida, es muy difícil aprender cómo se pronuncia los sonidos alemanes. Por ejemplo, en alemán hay 16 vocales diferentes. Creo que en español hay 5. Entonces, eso es como una cosa que para que necesito, por ejemplo, mucho tiempo en mis clases de alemán para practicar la pronunciación. Y eso creo que por lo general es que el proceso de aprendizaje no es tan rápido como, por ejemplo, en los cursos de inglés. Y eso, por ejemplo, tiene un impacto a los resultados. Por ejemplo, yo tengo en este momento un curso de alemán 4 y creo que en inglés esto ya es B1 o B2. En alemán, cuando yo empecé con alemán 4, estaba en la mitad del nivel A2. Y ahora empezamos con el nivel B1, pero no vamos a completar el B1 en este semestre. Entonces, sí, uno no puede expectar que los cursos de alemán tienen la misma velocidad que los cursos de inglés, por ejemplo. Y es importante saberlo para que las personas no estén decepcionados después de 2 años de alemán que no tienen el mismo nivel que otras personas que aprenden en este tiempo el inglés, por ejemplo. Para complementarlo, si puedo, Yanina. Sí, pero o sea, obviamente es verdad que el proceso de aprendizaje se va un poco más lento porque pues es un idioma de una raíz distinta. Sin embargo, ya llegando, o sea, ya cursando o haber cursado 4 niveles les cualifica, o sea, les da la competencia de autoaprendizaje, porque ahí ya van teniendo un nivel tan alto que pueden seguir también fuera de la coordinación o de la supervisión de un profesor. Es decir, con ese nivel ya pueden tener más acceso a más oportunidades de seguir aprendiendo. O sea, esto para no quitarles la motivación, sino darle más motivación que llegando a esos 4 niveles, cursando los 4 niveles, ustedes tienen todas las capacitaciones para seguir aprendiendo, para seguir hablando alemán por su propia cuenta. Gracias. No, ya me dan ganas de meterme a esos clubes de conversación. Lo único malo es mi agenda. Christopher sabe. No, pero maravilloso, maravilloso. Wunderbar. Me parece, bueno, digamos que noteworthy, como que digno de resaltar el hecho de, bueno, digamos que el grado de desafío del alemán, que es muy diferente al del inglés, pues yo no sé, pero para mí el inglés, pues me parece que es una lengua muy, bueno, en gran medida, y esto ya es algo personal, algunos consideramos que es popular porque es facilito, o sea, no tiene, o sea, yo comparo el inglés con el francés que aprendí en la universidad y con el alemán que estaba aprendiendo y es como que, o sea, es un desafío cognitivo sabroso el francés y ahora el alemán con la sintaxis, los 4 casos, o sea, te desafía.
te desafía, pero es muy rico, o sea, me gusta. Y pues claramente pensando en los espacios, porque digamos que uno de los handicaps, una de las dificultades, no de los desafíos, no hablemos de dificultades, de los desafíos grandes es encontrar espacios. Me parece maravillosa la labor que está haciendo el DAD, que están haciendo pues Christopher y Janina, con los clubes de conversación y también con la cuestión de las becas que ofrecen desde el área de ingenierías. Esto nos lleva, bueno, hablando ahora sí de las becas de ingeniería, de las oportunidades de estudio, nos vamos a la quinta y penúltima pregunta y es esta, o sea, en sus experiencias como docentes, Janina y Christopher, ¿qué características creen que convierten al alemán en una lengua con potencial? Y yo diría más que potencial, yo diría ahora claramente poder, sí, poder y es tangible dentro del mundo académico y profesional del siglo XXI. Yo creo que Janina podría empezar. Ok. Bueno, parece que Alemania tiene una economía fuerte. Hay muchas oportunidades de trabajo para especialistas cualificados y esa es la razón por qué, por ejemplo, el DAD da muchas becas a personas cualificadas o a, bueno, personas a profesionalistas. Y como Alemania es un país de inmigración, entonces dependemos a personas cualificadas de extranjero. También Alemania tiene un buen sistema de investigación porque invierte mucho dinero en investigación. Y por eso creo que es también atractivo para científicos, por ejemplo, en el área de medicina, salud, tecnologías sostenibles. Pero también en otras disciplinas, la lengua alemana puede ser interesante desde, no sé si esto es adecuado para la pregunta, pero desde una perspectiva histórica, por ejemplo, yo conocí a mucha gente que estudian música o filosofía y porque Alemania tiene una historia muy rica en esas disciplinas. También es interesante para algunas personas en esas disciplinas ir a Alemania o estudiar alemán. Gracias, Janina. Christopher. Listo. Sí, complementando algunas cosas que dijo Janina. Pues en los países en los cuales se habla el alemán o de habla alemán se realizaron numerosos descubrimientos y eventos científicos. O sea, para las personas que no saben, no solo se habla alemán en Alemania, sino también en Austria y una gran parte de Suiza. De hecho, en Europa es el idioma más hablado. Y bueno, esos descubrimientos e inventos científicos en el siglo XIX y XX convirtió el alemán a una de las principales lenguas científicas del mundo. O sea, eso es un hecho. Sin embargo, actualmente el inglés es el idioma dominante en el área de la científica, de la ciencia. Bueno, sin embargo, o sea, ayer leí un artículo que me pareció muy interesante y Christian Fandrich, un profesor de lingüística en Alemania, destacó que no se debería enfocar en un solo idioma, o sea el alemán, el inglés, el chino o lo que sea, porque se pierden términos, tesis, descubrimientos en los otros idiomas. O sea, si solo se enfoca en el inglés, pues se pierde algo, ¿no? Y no siempre se puede traducir de misma manera términos. O sea, me imagino que algunos términos, algunos dichos, traducirlo, falta como la connotación o pues el contenido, ¿no? Traduciéndolo. Y su tesis era que el futuro del idioma científico no es el inglés, sino el multilingüismo. Y pues por lo que había mencionado, que por los numerosos descubrimientos y inventos, el alemán también tiene su lugar en ello. En general, saber manejar otro idioma abre muchas puertas para salir de un país y poder vivir en otro. Si sea Alemania, si sea Inglaterra, Estados Unidos, Francia, China, pues otros países de Brasil, por ejemplo, otros países de Latinoamérica. En el caso de alemán, existen, como había mencionado, varias oportunidades de realizar sus estudios de alta calidad. Alemania tiene también por la
por el dinero que invierta el Estado o la economía en la investigación, tiene una alta calidad de educación y de investigación. Y existen varias oportunidades de realizar sus maestrías o doctorado, como la matrícula en la mayoría de las universidades alemanas es gratuita, es decir, no se paga una matrícula alta como pues, en Estados Unidos, Inglaterra, incluso en Colombia, en las universidades privadas. Existen aproximadamente 20.000 carreras en instituciones de educación superior en Alemania, la mayoría obviamente en alemán, aunque no es el requisito hablar alemán de hecho para poder estudiar en el país. Pero para pues, enfrentar las cosas de la vida cotidiana, se recomienda claramente aprender el idioma para ser capaz de afrontar los asuntos cotidianos, por ejemplo, el mercado, ir a la oficina de registro, encontrar amigos, socializarse, etc. Pues, por lo tanto, en el caso del DAAD, muchos programas que ofrecen esas becas incluyen cursos de alemán, ¿no? O sea, incluso, o sea, yo quiero ir, o sea, yo me gané una beca, voy a Alemania estudiando una carrera completamente en inglés, yo también tengo, por lo menos con el DAAD, derecho a estos cursos en alemán. En cuanto al nivel alemán, profesional, que dijo Janina, pues la demanda es bastante alta de la demanda de trabajadores calificados, y eso se debe al envejecimiento de la sociedad. Un gran porcentaje de los trabajadores actuales se jubilarán pronto, que crea dicha demanda. Y eso pues hace que al nivel laboral, tanto al nivel laboral como académico, hay un gran interés de un intercambio y tener como acceso a este potencial que ofrece Alemania, de una alta educación, pues una alta calidad de vida según los estudios que salen anualmente. Y bueno, yo creo que eso hace que el alemán como idioma tiene un potencial, o es un potencial, tiene un poder, tiene un peso grande a nivel científico, tanto a nivel científico que laboral. Vale, Christopher, muchísimas gracias. Sí, como siempre, el alemán y su vinculación con el estudio y el trabajo, o sea, maravilloso, maravilloso, maravilloso. Y Anina, en tu experiencia, ¿qué características hacen del alemán una lengua poderosa en el siglo XXI? Perdón, otra vez la conexión estaba mala. Tranquila, tranquila. Hola, Janina. Desde tu experiencia, ¿qué características hacen del alemán una lengua poderosa en el siglo XXI? Perdón, yo ya respondí a la pregunta antes. Sorry, dale. Qué pena contigo. Bueno, perfecto. Entonces, hablando de, pues, de todo esto, de las oportunidades del alemán y de todas, digamos que la cornucopia de posibilidades que se nos ofrecen a personas, sobre todo extranjeras, se nos abre una puerta que, digamos, nos acerca no solo a la cultura, no solo a la lengua, también al crecimiento profesional, al crecimiento académico. Precisamente lo que nos está diciendo en un comentario nuestra amiga Valentina, que Valentina habla de, bueno, de su amigo Juanma, me imagino que es Juan Manuel, que va a ir a Alemania, pues gracias a ustedes dos. De hecho, aquí, bueno, una experiencia del DAAD y la labor que ustedes hacen, qué bonito resaltarlo. Entonces, bueno, de pronto una notica, hay que pensarlos en una notica para ustedes. Sí, efectivamente, digamos que a pesar de los desafíos, digamos que de las dificultades a veces en encontrar material en alemán, aunque digamos que, bueno, las redes sociales ahí nos han ayudado muchísimo y ahorita pues con lo de la IA, digamos que se nos abre otra gama de alternativas. Digamos que estos elementos, el alemán los ha sabido poner, los ha puesto a su favor, digámoslo así, y nos permite, digamos, entrar más que en competencia, tener un espacio y un espacio preponderante. Y precisamente por este tipo de espacios que se reflejan acá en los conversatorios que estamos haciendo, en las actividades que ustedes hacen a diario, en los clubes de conversación, en el aumento de la demanda del alemán, tanto por estudiantes de la universidad como también por estudiantes del Centro de Lenguas y Culturas, del cual pues yo también fui partícipe. Digamos que ya para cerrar la sesión, bueno, de preguntas con ustedes, iríamos a la última y es, bueno,
sabiendo que el alemán ofrece tantas oportunidades, teniendo en cuenta que hay tantas becas, tantas opciones de trabajo, digamos que para algunas personas como Matthews, Valentina y yo, que soñamos, digamos, con tener en nuestra tarjeta de identidad ese loguito, ese tricolor, aquí lo tenemos, negro, rojo, amarillo, digamos que, bueno, ¿ustedes qué les recomendarían? Para las personas que son profes de alemán y quienes somos estudiantes, que deseamos, que tenemos esa hambre de la lengua y la cultura alemana. ¿Qué recomendaciones tienen ustedes? No sé si empieza Christopher y luego Janina. Listo. Pues básicamente resumiendo un poco lo que ya hablamos, ¿no? O sea, buscar de manera, o sea, aprovechar de esas oportunidades que existen aquí en la Universidad de Valle y además de manera propia, pues autónoma, buscar otras fuentes donde yo puedo seguir aprendiendo afuera de las clases, ¿no? Y las personas que sean interesados, con mucho gusto nosotros proporcionamos esta información y en regla general que no pierden esa perspectiva, esa visión que tienen. Y muy importante en todas las clases, para mí personalmente es muy importante que las personas se divierten aprendiendo, porque yo creo que eso crea un espacio mucho más amable y mucho más favorable para el aprendizaje. Y pues ya hemos destacado mucho las posibles o las oportunidades que existen ya una vez sabiendo el alemán. Yo creo que eso también es una buena oportunidad de destacar que existe una beca. Yo creo que, Valentina, me imagino que tú hablaste de Juan Manuel, ¿no? Nuestro, Sí, sí, él. nuestro monitor. Sí, o sea, podemos tomarlo como ejemplo. Él se ganó una beca de mejoramiento del alemán, y esta beca cubre básicamente todos los costos, el viaje a Alemania, 4 a 6 semanas de curso de alemán para mejoramiento y la manutención. Y eso es porque Juan Manuel fue muy juicioso, trabajó con nosotros como monitor y llegó a un nivel B1 que básicamente es el único gran requisito, el único desafío que se tiene que llegar para poder aplicar a esa beca. Y yo creo que eso es básicamente a donde voy. Esa es la visión que ha tenido, y con esa visión él pues tiene la motivación para seguir aprendiendo eh, el alemán en las clases y afuera de las clases. Bueno, o sea, no me canso de repetirlo, aprender un nuevo idioma puede abrir muchas puertas para el futuro, ¿no? Y pues haciendo, por ejemplo, su maestría, su doctorado, no solo, o sea, destacamos, ¿no? O sea, eso tiene como cambia a nivel laboral o a nivel académico mucho, pero también a nivel personal, o sea, la gente que viajan al exterior y regresan a Colombia, a su respectivo país, pues son personas cambiadas, y yo creo que eso es pero de mejor o de buena manera. Entonces yo creo que eso es algo que se tiene que tener en cuenta, ¿no? Aprendiendo otro idioma, vinculándolo con esas oportunidades de tener otras experiencias. Gracias, Christopher, muchísimas gracias. Y Anina, ¿qué recomendaciones tienes? Sí, bueno, hay que saber que aprender alemán no es fácil. A veces conozco a personas que piensan, pero aprender alemán, pero no saben qué significa realmente. Bueno, es muy importante practicar y aprender también fuera de los cursos. Uno no va a aprender idioma solo asistiendo en el curso de alemán. Pero también es muy importante no perder la motivación muy temprano si el idioma parece muy difícil y yo no entiendo nada. Ok, básicamente don't give up. Y sí, si alguien veramente quiere aprender el idioma, estoy seguro que va a lograrlo. Y sí, yo recomiendo siempre consumir mucho alemán. Entonces, ver películas, escuchar podcasts,
escuchar música, leer pequeños textos en alemán, cosas así, para tener más acceso al idioma y para que no es algo muy extraño, pero que es algo más familiar, por decir esto. Así, sí, y también para docentes, no solo enfocar en la gramática, pero también en cosas chéveres, como no sé, hacer juegos o hablar sobre temas culturales que son un poco menos duros quizás, para tener siempre la motivación. Sí. Vale, Janina, muchísimas gracias a ti. Sí, básicamente la recomendación se va en lo que tiene que ver con disciplina, contacto, inmersión y mantener ese espíritu, digamos, la disciplina de practicar, de entrenar y no perder el norte. Pues para quienes tenemos el gran sueño, para quienes, bueno, para unas personas como Valentina, Matthews y yo, para quienes su One Piece, nuestro One Piece es ir a Alemania. Otakus, preséntense aquí. Otakus presentes. El One Piece, quienes nos creemos Luffy o alguno de los Nakama. Vale. Bueno, Janina, Christopher, muchísimas gracias. Ahora vamos a la siguiente sesión, a la última, que tiene que ver con la interacción del público. Entonces, bueno, quisiera abrirle el micrófono a nuestra querida audiencia. No sé si de pronto Matthews, Valentina, José Manuel, tal vez Carol. ¿Quién de ustedes tiene alguna pregunta? Pueden abrir el micrófono y hablar o simplemente pueden escribirnos un mensaje o un comentario. No es necesariamente una pregunta, también pueden aportar a este diálogo con sus perspectivas. Entonces, bueno, vamos audiencia. ¿Quién tiene alguna duda? ¿Quién quisiera comentar algo? O una experiencia, por supuesto. A mí me han dicho que quizá necesitan varios profes de español para enseñar español en Alemania, ¿eso es cierto? No sé si tú sabes más que yo, Janina. Eh, pues, bueno, que hay como una demanda alta de profesores, ¿sí? De profesores en Alemania en general, en los colegios. Y algunos de esos colegios sí existen como, como el español como lengua, ¿no? Para aprender el español. Eso sería una oportunidad, pero hay que ver bien qué es lo que exige el colegio, qué es lo que exige el departamento para aprender el alemán, o sea, si sirve, si me homologan la licenciatura, por ejemplo, aquí, eh, o sea, como mi trasfondo académico, porque pues solo poder hablar español no me califica ser profesora o profesor de español. ¿Sí me explico? Sí. No sé, Janina, si quieres complementar. Sí, es que yo conozco a muchas personas alemanas que estudiaban o que estudian español en Alemania para ser profesora de español. Entonces, creo que me parece que ya hay muchas personas, de hecho, en Alemania, que son alemanes, pero son como profesores de español. A menos a institutos, porque no cada instituto ofrece, por ejemplo, español. Por ejemplo, en mi instituto no había español. Entonces, de hecho, no estoy seguro. Okay. Yo creo que también depende mucho de la zona. Por ejemplo, Berlín, que es una de las ciudades más internacionales en Europa, pues ahí incluso existen kindergarten en español, como muchos colegios con este tema, con el español como sujeto, o sea, como subject, como ¿cómo es? Como una materia, como un Como curso. materia, gracias, como materia de colegio, ¿no? Ahí sí, pero lo difícil es como
averiguarlo, porque esa información va a ser difícil saber si hay como una demanda. O sea, eso se averigua mejor con contactos que ya, por ejemplo, trabajan en colegios o instituciones. Eso sería, o sea, eso sería como mi recomendación, como vincularse con personas que, por ejemplo, ya han tenido la misma experiencia para tener como este intercambio de experiencia. Ok, listo, gracias. O sea que Valentina a preguntar, pero Valentina no es tímida y es muy juiciosa, entonces yo sé que va a estar preguntando. Y de paso por ahí me averiguas a mí también. Vale, Matthews, amigo mío, te escuchamos, dale. Vale, hola a todos otra vez. Una pregunta, y bueno, primero comentando lo que había preguntado Valentina. Pues justamente en estos días había visto que se necesitaba muchos profesores en Alemania, pero era sobre todo para primera infancia. Por, y como dice también un poco, es principalmente de pronto en otras zonas, porque pues Berlín está súper poblado, no tanto de pronto en el español, pero sí como que en primera infancia se están buscando muchos profesores porque casi no hay. Y pues mi pregunta iba relacionado como a cuál es el tema principal, estamos hablando un poco de la cultura, como cuál creen es el tema principal que hay que asociar en el aprendizaje del alemán, porque pues yo he dado clases de alemán pues particular, pero siento que hablo de pronto a veces de la cultura, me gusta hablar un poco de lo que es la cultura, porque creo que es un mayor entendimiento y más cercano al idioma. No sé de pronto qué opinan ustedes. O sea, opinar de qué exactamente, no te entendí como al 100%, siendo sincero. Como, como de cuál es como con qué se puede asociar el idioma directamente o con qué metodología, qué didácticas, sí, como qué temática se podría asociar directamente el idioma para una mejor enseñanza del idioma. Pues yo creo que eso es Porque difícil determinarlo a una cosa en particular. O sea, yo creo que idioma y cultura es mucho más que solamente una sola cosa, ¿no? O sea, con que se pueda asociar como el idioma para evitar exactamente lo que destacó Janina, sí, ¿no? O pues sea, para no... Ajá. en los libros sobre todo se habla ¿Sí, justamente de lo Matius? que es la cultura. Sí, no sé si me escucha. Sí, sí. ¿Se me escucha, ¿Ya te perdón? fuiste? Sí. Ah, listo. Sí, 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 perdón. Sí, como que en los libros de alemán se asocia sobre todo la parte de la cultura, como que siempre un capítulo es como que, por ejemplo, el café trinken o que, por ejemplo, que ellos van a escalar, cosas así de las cartas, que es algo que de pronto aquí en Colombia no se ve, como esa cultura, como de pronto se puede más, genera más esa interculturalidad, quizás. Bueno, o sea, yo creo que eso es una tendencia que se desarrolló no solo en el alemán, sino en los últimos como 20 años, sino más como implementar como las partes interculturales en el idioma, ¿no? O sea, pues siempre aprendiendo un idioma es aprender también de la cultura. Eh, y yo creo que va a ser muy difícil generalizarlo, porque como habíamos destacado al inicio, ¿no? Que la definición de cultura alemana de Janina va a ser muy distinta a la mía. Entonces, yo creo que la mejor manera sería tener como un approach, un acercamiento lo más diverso posible, ¿no? Para representar no solo una subcultura alemana, por ejemplo, que sea de Bavaria, del sur, sino también incluir otras subculturas, otros comportamientos culturales que se basen y que se funden en la cultura de otras regiones de Alemania, ¿no? O que de habla alemán. ¿Sí? Sí, Ah, estoy de listo. acuerdo contigo, Christopher. Y
Bueno, como dije antes, yo recomiendo algunos materiales auténticos, como por ejemplo vídeos del canal de YouTube Easy German, porque ellos, por ejemplo, van a muchas ciudades o lugares diferentes en Alemania, preguntando a la gente sobre cosas. Como creo que así se puede aprender un poco sobre la cultura y también como si vas a utilizar diferentes canciones, quizás, o películas o algo así. Nunca es la cultura, pero puede ser una entrada. Muchas gracias. A ti, Matius, a ti, muchísimas gracias a ti. No sé si alguien más de la audiencia tiene otra inquietud, tiene otro comentario. Si no, por favor, les recordamos, audiencia, por favor, a todas y todos, registren su participación en nuestro link de asistencia, en nuestro formato. Les recuerdo particularmente a Dana y a Juan Sebastián que por favor ingresen para que pues yo les pueda reportar a ustedes dos la asistencia. Si ustedes no reportan la asistencia aquí, pues lamentablemente no podré validárselo la próxima semana, ¿vale? Como los puntos adicionales a los cuales ustedes tienen derecho por participar en este espacio. Entonces, bueno, si no es más, yo creo que ya podemos pasar al final de la sesión de este conversatorio, muy querido por mí, lleno de mucho cariño. Bueno, pues por cuestiones personales. Entonces, brevemente, hablamos acerca de las experiencias de vida, digamos que sí, que conllevaron a Christopher y a Janina a enfocarse en la enseñanza del alemán, o en el estudio de la lengua, de la cultura, y a promover, digamos, que todas estas prácticas de aprendizaje. Hablamos acerca de algunas de los desafíos, de lo que implica aprender alemán, enseñar alemán en un mundo cada vez más anglo, y verlo como una posibilidad de, yo diría, insurgencia, entre comillas, aunque realmente no estamos yendo en contra de leyes de nada, pero una especie de insurgencia cultural, afectiva y académica, en todo lo que tiene que ver con, digamos, que ir más allá del inglés. Hablamos acerca también de las, digamos, de la presencia del alemán, de cómo estos procesos académicos, profesionales, lingüísticos e incluso culturales fortalecen el alemán y su presencia en nuestras prácticas. Y por último, las recomendaciones. Necesitamos más alemán, necesitamos ver Deutsche Welle, necesitamos ir a los encuentros que tienen Christopher y Janina, a los clubes de conversación de alemán. Matthews, Valentina, vamos a los clubes. Es más, les desafío, les pongo un reto, vamos a los clubes, ustedes dos y yo, vamos a aprender y practicar nuestro alemán. A ver si algún día puedo aprender y hablar con Christopher una sesión entera en alemán. Y básicamente una de las grandes lecciones que nos llevamos es acerca de el rol de la cultura, de ir más allá de los estereotipos, ir más allá de las visiones esencialistas y monolíticas de la cultura, con el fin de explorarla de una manera, digamos que mucho más profunda, porque digamos que entiendo un poquito la respuesta de Christopher y la pregunta, digamos que de Matthews, o sea, hasta qué punto esta tendencia a la interculturalidad, digamos que ha apoyado, sí, la enseñanza de lenguas, pero hasta qué punto también nos está como dejando mucho ahí como en la dimensión cultural, y bueno, digamos que además de la cultura hay muchas otras aristas que estudiar. Esto nos lleva ya al cierre de hoy. Le agradecemos muchísimo a nuestra estimada audiencia, a ustedes por separar de su tiempo, por unirse aquí. Le agradecemos muchísimo al equipo de la monitoría de la maestría, le agradecemos muchísimo a las personas que se unieron de afuera. Gracias, Dana, gracias, Juan Sebastián, gracias, José Manuel. Es un honor, ha sido un honor tenerles a ustedes aquí presentes. Entonces, no siendo más, les agradezco. Este resultado no hubiera sido posible sin su apoyo. Gracias a ustedes por su entusiasmo y atención. Esperamos contar con su presencia en nuestro próximo encuentro en el mes de julio, donde dialogaremos sobre el portugués como mundo de significados y relaciones en la enseñanza de lenguas. Les deseamos una feliz tarde, un maravilloso resto de semana y sobre todo, salud, paz emocional y espiritual. Recuerden,
Thank you very much for coming on the Lord to Lord Jesus. And remember, go to therapy, go to the gym, and listen to metal music. Espero algún día decirlo en alemán. Gracias a ustedes. Gracias. Dankeschön, Leute. Muchas gracias. Gracias. Danke.